Muy buenos días a todos los que nos acompañan en nuestro culto el día de hoy y bueno, también los que nos acompañan a través del Zoom o los que quizá puedan estar viendo este mensaje después en alguna otra red social o en YouTube o en alguna de las otras plataformas, esperando que este mensaje pueda traer algo a tu vida, que lo escuchemos directamente como de la boca de Dios. Hay un versículo que es de mis versículos favoritos y que regularmente, la realidad es que no lo hago tan constantemente, pero en muchas ocasiones cuando estoy a punto de decir algo en el contexto quizá de alguna relación o de alguna charla o en el contexto a un familiar o con mi esposa, hay un versículo que siempre me ayuda a filtrar cada cosa que digo o cada cosa que pienso. Y me gustaría que fuéramos al libro de Salmos, al capítulo 139, versículos 23 y 24. Y me gustaría comenzar con estos versículos a manera de adoración, porque creo que realmente el único que puede examinar nuestro corazón y el único que puede hablar a la necesidad de nuestra vida es exactamente Dios, ¿no? Salmo 139, versículos 23 y 24, es un pasaje conocido, pero dice así el salmista: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Y es un versículo que me encanta, y te digo, en circunstancias cuando estoy a punto de decir algo o en circunstancias cuando tengo que decir algo, siempre le pido a Dios: examíname y ayúdame para que en lo que voy a decir o en lo que voy a hacer no haya en mí nada de pecado y no haya en mí un corazón malo. Así que te pido que ahí en donde estás, que puedas cerrar tus ojos, que puedas inclinar tu cabeza y que juntos podamos orar, orar estos versículos del Salmo capítulo 139. Querido Dios, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por tu palabra y Señor, yo te pido que en esta hora, en estos próximos minutos, tú me ayudes a mí a hacerme a un lado, tú cierres mi boca de aquellas cosas que quizá yo quiera llegar a decir o aquellas cosas que quizá yo quiera llegar a transmitir, y que seas tú, que sea tu espíritu, que hable lo que tú quieres que hable, y que aquellas cosas que no provengan de ti, que también las pueda callar. Como dice tu palabra, querido Dios, te pido en esta mañana que me examines, que conozcas mi corazón, que en esta mañana me pruebes y que conozcas mis pensamientos y que veas si hay en mí un camino de perversidad, y que al escuchar tu palabra en estos próximos minutos tú me puedas guiar en el camino eterno y en el camino recto. Queremos dejar este tiempo en tus manos y oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces a continuar con nuestra serie. Como cada uno de nosotros sabemos, hemos estado estudiando el Evangelio según San Marcos, no literalmente palabra por palabra, ni tanto versículo por versículo, pero tratando de apegarnos lo más posible al texto y tratando de apegarnos lo más posible a la correcta interpretación bíblica. Y hoy vamos a leer uno de esos pasajes que quizá no se le da la interpretación más correcta, aunque sí tiene muchas enseñanzas para nosotros, pero que tiene que ver con un contexto muy específico, con un contexto de un sistema y de un régimen religioso como lo era el judaísmo. Así que te invito a que puedas abrir tu Biblia ahí en el Evangelio según San Marcos. Vamos a estar estudiando el capítulo 12 prácticamente hoy. Vamos a estar terminando con este capítulo 12 del Evangelio según San Marcos. Y si has estado siguiendo la serie, estamos ya en prácticamente la última semana del ministerio y de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Hay algunas controversias de exactamente en qué día va a suceder lo que vamos a leer el día de hoy, pero no es lo más importante saber exactamente en qué día sucedió esto. Lo más importante es saber qué sucedió y tratar de entender lo que Dios quiere hablar a nuestro corazón a través de este pasaje. Y vamos a estar estudiando prácticamente los últimos 4 versículos, del versículo 41 al versículo 44, pero me gustaría regresar un poquito a los versículos anteriores que ya los estuvimos estudiando la semana pasada, cuando Jesús va a hacer una acusación contra los escribas. Entonces recuerda
el contexto, la última semana de la vida y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, y justamente los versículos anteriores yo podría decir, o yo podría denominarle una sección de preguntas y respuestas, donde los principales líderes religiosos, los escribas, los fariseos, e incluso un grupo que estudiamos hace algunas semanas, los saduceos, se presentan ante nuestro Señor Jesucristo con esta serie de preguntas cuyo objetivo no era conocer realmente de corazón lo que Jesús quería enseñar al respecto, sino que eran preguntas capciosas, eran preguntas con tirabuzón, como podríamos decir, cuyo objetivo eran acerca de nuestro Señor Jesucristo, que dijera algo que estuviera incorrecto, que cayera en alguna contradicción y utilizar eso en su contra. Así que recordarás que durante las últimas semanas hemos estado viendo algunas preguntas que estos líderes religiosos le hacían a nuestro Señor, preguntas referentes en cuanto al tributo, si había que darle el tributo al César o tenía que dársele el tributo a Dios. Preguntas, por ejemplo, en cuanto al divorcio. ¿Recuerdas esa historia de la mujer que se casa con un hombre y este hombre muere y se casa con su hermano y así sucesivamente con 7 hermanos? Y le preguntan entonces estos hombres, bueno, en la resurrección, esta mujer de quién va a ser la esposa, ¿no? Y viene entonces esta serie de preguntas y llegamos entonces a un momento donde ya no hay más preguntas, donde los líderes religiosos realmente no encuentran ninguna falla ni ninguna contradicción en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, y entonces Él es el que comienza a hablar. Y ahí entonces Marcos capítulo 12, a partir del versículo 38, comienza a dar nuestro Señor Jesucristo a este grupo de escribas y les dice así. Estos versículos ya los estudiamos, simplemente me gustaría hacer algunas referencias porque están ligados con nuestra enseñanza el día de hoy. Dice entonces así: y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Y sabes, lo que va a hacer nuestro Señor Jesucristo, va a pronunciar juicios justamente contra este grupo de personas religiosas. Este mismo pasaje que acabamos de leer se encuentra también en los otros evangelios, en el evangelio de Lucas y en el evangelio según San Mateo. Aquí lo leemos más como declaraciones, como una descripción que nuestro Señor estaba haciendo de este grupo de fariseos, pero si tú lees la misma historia en el evangelio según San Mateo o en el evangelio según San Lucas, en esos 2 evangelios nuestro Señor Jesucristo va a mencionar, depende de qué evangelio leas, pero va a mencionar diferentes ayes. Y cuando nuestro Señor Jesucristo, cuando en la Biblia nosotros encontramos un ay o la expresión ay, esto significaba un juicio, ¿sí? Entonces aquí Marcos no utiliza esta expresión, pero los otros evangelios van a utilizar la expresión ay. Es decir, lo que nuestro Señor Jesucristo estaba haciendo con este grupo de hombres religiosos era directamente declarando una sentencia, un juicio contra ellos por la manera en la cual ellos estaban viviendo su religiosidad. Así que estos versículos hablan justamente de eso y es necesario que lo entendamos. Que probablemente no todos los escribas eran de esta misma forma que los describe nuestro Señor, pero sí la mayoría de ellos. Algunos escribas y algunos fariseos llegaron en algún momento a poner su fe en la obra de nuestro Señor Jesucristo y se unieron, podríamos decir, a las filas de Él, pero no la mayoría vivían así. Y este grupo justamente va a representar nada más y nada menos que todo un sistema religioso. En nuestro contexto, en el Evangelio según San Marcos, va a representar el sistema religioso del judaísmo. Pero muy bien, nosotros podríamos tomar estos versículos y pensar en el sistema religioso al cual tú estás afiliado o al cual tú asistes o al sistema religioso al cual tú perteneces, sea cual sea el nombre. Y no voy a mencionar nombres porque no quiero ofender a nadie, pero sin duda hay muchos sistemas religiosos, ¿no?
es importante que entendamos a qué sistema religioso nos estamos alineando y quiénes son los líderes de este sistema religioso, se le ponga el nombre que se le ponga. Entonces los juicios van a estar aquí descritos y justamente nuestro Señor les va a decir: guardaos, es decir, apartaos o evitar a aquellas personas que representan a un grupo religioso, dice que gustan, o en otras versiones dice que disfrutan andar con largas ropas. Y sabes, la idea de esto tiene que ver con los vestidos que usaban los fariseos. Espero no tardar mucho tiempo aquí para seguir con los siguientes versículos, pero esto habla de las vestimentas que utilizaban los escribas, ¿sí? Eran túnicas y, sabes, muchas de esas túnicas era parte de su tradición, que en el filo de la túnica ellos colgaban como ciertos listoncitos o como un borde lleno de listones que representaba justamente ese sistema religioso. Ahora, ¿sabes lo que hacían estos escribas? Cada vez más le añadían listones más largos al filo de su vestido, porque ellos entendían que entre más largos fueran los listones de su vestido, al filo de su vestido, mayor jerarquía o mayor espiritualidad o mayor santidad representaban. Nuestro Señor Jesucristo utilizaba este mismo tipo de ropa. ¿Te acuerdas cuando la mujer toca el filo de su vestido y aquella mujer con flujo de sangre sanada? Nuestro Señor Jesucristo la utilizaba, pero este grupo y este sistema religioso caían en lo que podríamos decir la apariencia. La idea de este versículo, la idea aquí, es que les encantaba o disfrutaban mucho de la apariencia que ellos proyectaban. Es como si tú vieras caminando por la calle a un dignatario o a un rey vestido con toda su ropa de gala, que no lo usan siempre, o algún militar vestido con su uniforme oficial de gala. Es prácticamente lo que hacían estos hombres representantes de este sistema religioso. Les encantaba la apariencia que ellos podían dar. No solamente les encantaba la apariencia, o estaban muy centrados en la apariencia, no solamente les gustaba andar, fíjate, otras traducciones dice que les gustaba pasearse con largas ropas, sino que también dice que aman las salutaciones en las plazas. La palabra salutación puede referirse al hecho común y corriente de saludarnos los unos a los otros. También se utiliza en el contexto del Nuevo Testamento de una manera escrita, como por ejemplo el apóstol Pablo escribía una carta a determinada iglesia e incluía sus salutaciones escritas. Pero en ese sentido tiene que ver más con el saludo formal de frente a frente o de manera presencial. ¿Sabes? Hay una referencia que no dice aquí Marcos, pero que la menciona Mateo en la narración del mismo pasaje. Y Mateo añade no solamente que les encantaban las salutaciones, sino que ellos disfrutaban o amaban cuando por la calle ellos eran saludados y les decían rabí, rabí. Entonces nos damos cuenta que no es que les gustara el simple hecho de saludar a la gente por ser personas muy sociables, sino que lo que significa esta frase o la idea esencial es que les encantaba que ellos fueran reconocidos, que ellos fueran respetados y de alguna manera que ellos fueran reverenciados. Les encantaba no solamente su apariencia, sino que les encantaban los títulos que la gente utilizaba con ellos. No había nada mejor a uno de estos hombres que por la plaza tú lo vieras y le dijeras rabí, rabí, maestro. Así que te darás cuenta que esto no es exclusivo del judaísmo, sino que hoy en día en muchos sistemas religiosos, algunos líderes viven de la apariencia, viven del reconocimiento y de los títulos que las demás personas tienen de ellos. Y sabes, aquí me gustaría acotar algo. La mayoría de ustedes que me conocen saben que yo no me siento cómodo cuando se me llama por un título y que se me dice pastor, ¿no? Y algunos no me dicen Irra, algunos me dicen Israel, y algunos me dicen hermano Israel, y algunos me dicen pastor hermano Israel, ¿no? Así le ponen como que nada más incómodo para mí que me digas todas esas cosas, ¿no? Y sabes, muchos dicen, bueno, lo que pasa es que tú tienes que aceptar que es el llamado que Dios te dio, y si no te gusta que te digan pastor, de alguna manera estás negando o no estás aceptando el llamado y la posición que Dios te dio, ¿no?
pero en realidad tengo mi punto bíblico de esto, ¿no? La realidad es que tú no vas a ver que a los apóstoles se les llamara apóstoles. A ninguno de los apóstoles se les llamaba por su título. La realidad es que hay una sola excepción, o bueno, dos excepciones podríamos decir. La única excepción es el apóstol Pedro. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1, él se presenta como apóstol Pedro y empieza ahí, dirige su carta a los expatriados de la dispersión. Pedro en solo una ocasión utiliza para sí mismo el título de apóstol. Fuera de él, ninguno de los otros 11 apóstoles que vivieron y estuvieron presencialmente con nuestro Señor Jesucristo, absolutamente ninguno de ellos se presenta con el título de apóstol. Después, aparte de ese grupo de 12, obviamente el que lo hace en muchas ocasiones es el apóstol Pablo, ¿sí? Pero en el contexto del apóstol Pablo se entiende porque muchas de las personas no creían que realmente él fuera un apóstol. Las veces que el apóstol Pablo más utiliza la palabra apóstol para referirse a sí mismo va a ser justamente en las cartas a los Corintios. ¿Por qué? Porque está haciendo una defensa del llamamiento que Dios le había dado. Así que yo, por lo menos lo que yo entiendo, es que era necesario que Pablo utilizara para sí mismo ese título de apóstol, porque él estaba defendiendo su apostolado. ¿Sabes? Pablo decía que después de él vendrían muchos impostores. Así que por eso también Pablo escribe y dice, la muestra de que cada una de estas cartas que ustedes han recibido es que van firmadas por mi propia mano del apóstol Pablo. Así que el contexto del apóstol Pablo era muy diferente y él era necesario que utilizara el título para validar que aunque no había estado con nuestro Señor Jesucristo, pero que era contado como los apóstoles. En el Nuevo Testamento aparece la palabra apóstol o sus derivados, apóstol, apóstoles o apostolado, 79 ocasiones, y solo en una ocasión, te digo, la va a mencionar el apóstol Pedro, y las otras ocasiones van a ser básicamente en el libro de Hechos, en el Evangelio según San Lucas, y algunas que utiliza el apóstol Pablo para sí mismo. Pero no vas a encontrar realmente a los apóstoles utilizando títulos. ¿Cómo se menciona a los apóstoles en las Escrituras? Cuando se refiere al grupo, sí como apóstoles, pero de ahí en fuera se refiere la palabra de Dios a cada uno de ellos por nombre. No existe otra cosa. ¿En qué momento surge esta tradición de llamar a las personas o a los pastores por título? Bueno, quizá tendríamos que hablar un poquito acerca de la historia de la iglesia, pero llamar a las personas por títulos no es algo realmente que tenga, para mí, un fundamento bíblico. No se utilizaba ni se acostumbraba así, ¿no? Algunos quizá dicen, no, es que te decimos pastor porque es una forma de respeto. Sabes, yo creo que hay mucho más formas en las que una persona en una iglesia puede manifestar su respeto a su pastor, ¿no? Si yo me refiero a un pastor como pastor y utilizo el título, pero por ejemplo, nunca lo considero, nunca le pido consejo, nunca le rindo cuentas y nunca lo busco también para que a lo mejor él me rinda cuentas, el título se queda en eso. Yo creo que es más respetuoso considerar a los pastores, considerar su enseñanza, considerarlos antes de tomar alguna decisión. Creo que es más respetuoso eso que darle un título, ¿no? Es más respetuoso vivir una vida como oveja que llamarle a una persona con un título de pastor, pero realmente comportarme como si fuera cabrito y como si no perteneciera al rebaño, ¿no? A un pastor se le puede manifestar el respeto preguntándole sus motivos de oración, preguntándole si tiene alguna necesidad, supliendo alguna necesidad, comprometiéndose con la iglesia y apoyando en el ministerio para que la carga del pastor sea menos. ¿Ves? Hay muchas formas en las que se le puede demostrar respeto a un pastor que simplemente utilizando el título de pastor. Pero bueno, ninguno se va a condenar, no son pecadores ni se van a ir al infierno. Me pueden decir pastor, me pueden decir pastor Israel, pues no es de mi agrado, pero bueno, no importa mucho. Quería hacer esta aclaración porque yo creo que en ocasiones se amerita también. Por ejemplo, cuando estás frente a algún grupo que no te conoce, te presentas como pastor, como lo hacía el apóstol Pablo en cada una de sus cartas. Como él no sabía
quién podría llegar a leer la carta, si era necesario que él se presentara así para que la gente identificara quién estaba escribiendo. Entonces yo creo que en un momento para presentarte con alguien, para presentar al pastor o en alguna conferencia, creo que es válido, pero yo no encuentro ningún sustento bíblico como para que la palabra pastor o incluso la palabra hermano sea del uso cotidiano, ¿no? De siempre llamar a la persona así. Pero bueno, como les digo, no, tampoco es pecado, ninguno se va a condenar. Pueden seguirme diciendo de la manera que Dios les muestre y que más les guste a ustedes, ¿no? Pero esta gente de este sistema religioso le encantaban los títulos, le encantaban que se refirieran ellos ni siquiera por nombre, sino por título. Les encantaba la apariencia también. Dice que les gustaban también las primeras sillas en la sinagoga. Y esto es muy similar, lo que más viene a mi mente para entender el amor que tenían por las primeras sillas en la sinagoga. Es como cuando vas a un evento o algún concierto o alguna conferencia, pues quieres sentarte hasta adelante porque quizá tienes el beneficio de disfrutar de primera mano un mejor sonido o ver a la persona de más cerca o incluso poder llegar a saludar a la persona que está en el concierto o que está dando la conferencia, ¿no? Así que ocupar el primer lugar dentro de una sinagoga te daba esos beneficios, y aparte que las personas que se sentaban en el primer lugar dentro de la sinagoga tenían una vista amplia de todo el resto de la sinagoga o el resto de la congregación. Así que por eso estas personas amaban esos primeros lugares, porque recibían un beneficio al estar allá adelante y porque de alguna manera tenían un control o tenían una supervisión de toda la congregación. En tercer lugar, pues ellos amaban la posición, ¿no? La posición del primer lugar. Esto se confirma porque no solamente en las sinagogas, es decir, en el contexto religioso les encantaba el primer lugar, sino que también dice, les encantaban los primeros asientos en las cenas. Ahí justamente el apóstol Santiago, que en su carta no se presenta como el apóstol Santiago, sino solo como Santiago, hace una exhortación a aquellas iglesias que cuando llegaba una persona rica, le daban ¿qué? Los primeros lugares, porque el primer lugar siempre era reservado para gente especial o para élite o para gente que tenía muchos recursos económicos, ¿no? Esto nos habla una vez más de que a estos hombres de este sistema religioso les encantaban las posiciones también. Y después dice que devoran las casas de las viudas. Esta idea de que devoran es esta idea de que ellos se engordaban a costa de las personas viudas. Ahora dime si no, esto se sigue viendo aún en día en muchos sistemas religiosos. Y sí puedo hablar del cristianismo porque es el sistema religioso quizá que yo represento. En el cristianismo se da de pastores o líderes que engordan a costa de las ovejas. Así que no es exclusivo de otros sistemas religiosos, del cristianismo también se da. Así que, bueno, estos hombres escribas no hay mucha referencia en la palabra de Dios, pero hay algunas suposiciones, y algunas suposiciones es que abusaban de la mujer que estaba sola y de la posición en la que ellas se encontraban, en la posición de necesidad. Te digo, ahí hay muchos argumentos. Algunos dicen que se les exigía a las viudas realmente más de lo que ellas podían dar, y ahí estaba el abuso. Algunos dicen que este abuso consistía en que los escribas en ocasiones, como el marido había muerto, había ciertos trámites legales que se tenían que hacer, temas relacionados con herencias, por ejemplo, y entonces algunos piensan que algunos de estos escribas, como sucede en nuestros tiempos, pedían un soborno para poder solucionar la situación legal de esta mujer que había enviudado. No, te digo, no hay muchos datos en cómo se beneficiaban ellos de las viudas, pero sí está el hecho de que ellos se engordaban a causa de las viudas, es decir, vivían a costa de lo que le podían dar los pobres. Justamente esta semana, una persona que conocí me dice, yo estoy harto de mi sistema religioso. No voy a mencionar el nombre, pero me dice, estoy harto de mi sistema religioso y quiero dejarlo, quiero algo diferente. Y me dice,
si quiero hacer una ceremonia con mi hijo, yo iba a decir, iban a darse cuenta de qué sistema religioso estoy hablando. Pero él me decía, quiero hacer una ceremonia con mi hijo y es dinero. Y me quiero casar y es dinero. Y quiero hacer esto, es dinero. Para todo es dinero. Y que tengo que cooperar porque se va a hacer una fiesta o una celebración de mi sistema religioso. Absolutamente todo es dinero. Y la persona que me lo dijo es nada más y nada menos que una persona sumamente humilde. Así que lo que nosotros leemos acá en Marcos no es nada alejado de aquellos sistemas religiosos que explotan a los más pobres para justamente engordar. Ahora fíjate qué interesante, porque al final de aquí de esta porción dice, y por pretexto hacen largas oraciones. ¿Sabe lo que hacían estas personas? Para justificarse de la manera en la que trataban a las viudas, oraban largo. Y muchos dicen que existe una conexión entre devorar a las viudas y las largas oraciones. Y muchos piensan que la conexión es que está bien, te exploto, vivo de lo que puedo sacarte, pero oro por ti. Y oro muchísimo por ti, ¿no? Por eso al final de esta porción dice, estos, que dice, recibirán mayor condenación. Y mira qué paradójico. Y si tú eres muy apegado o muy apegada a algún sistema religioso en particular, ¿cuál sería la lógica? La lógica es que si yo vivo una vida religiosa, tengo más posibilidades o tengo más probabilidades de heredar el cielo o de heredar la gloria o de heredar la vida eterna, ¿no? Uno en su lógica pensaría así, entre más religioso soy, más posibilidades tengo de disfrutar de la gloria de Dios. Pero mire lo que dice nuestro Señor Jesucristo, aquellos que viven una vida religiosa de esta manera no van a tener mayor bendición, no van a tener mayor gloria. Lo único que va a tener una persona religiosa que vive una vida de tal manera va a tener mayor condenación. Qué terrible, ¿no? Porque esta gente yo creo que pensaba, haciendo todo lo que hacemos, estamos un paso más por encima de todos los demás. Y al contrario, entre más religiosos eran, más condenación. Porque mayor era el conocimiento y menos era lo que ellos vivían. Así que si tú eres muy religioso, del sistema religioso al cual pertenezcas, pero si tienes conocimiento, pero no aplicación, escucha bien, más te valdría no conocer más de la palabra de Dios. Porque entre más conoces y menos aplicas, mayor condenación tendrás. Así que bueno, nada más y nada menos, este era el sistema religioso. Si tú perteneces a un sistema religioso en el cual los líderes viven mucho de su apariencia, viven mucho de los títulos, viven mucho de una posición, de ocupar los primeros lugares, si perteneces a un sistema religioso donde el líder vive a costa o engorda o se enriquece a costa de las personas y en especial de las personas humildes de la congregación, yo te recomendaría que busques un lugar donde realmente los líderes estén apegados a la palabra de Dios. Así que estos son unos elementos que quizá te ayudan para discernir o entender si estás en un lugar en donde se están basando y donde las creencias están fundamentadas en la palabra de Dios. Ya se me fue el tiempo y todavía ni comenzamos. Vamos rápido a estos últimos 4 versículos. Lo que estaba diciendo tiene mucha conexión porque, ¿sabes? Justamente nuestro Señor Jesús está condenando o está emitiendo un juicio sobre este sistema religioso y menciona en específico cómo ellos abusaban y cómo ellos se engordaban a costa de las viudas. Y esa es la conexión justamente con este pasaje, porque dice así el versículo 41, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre. Ahí está la conexión de los versículos anteriores con esta última sección del capítulo 12. Vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo, que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó
todo lo que tenía. Y termina diciendo todo su sustento. Así que es un pasaje, son versículos que le dan continuidad a lo que nuestro Señor Jesucristo viene enseñando. Regularmente nosotros aislamos estos versículos y solamente hablamos y ponemos como ejemplo la entrega y la ofrenda de esta viuda pobre. Realmente el contexto, si nosotros lo entendemos en una visión completa del pasaje, la enseñanza no tiene que ver directamente con la ofrenda de la viuda. Sí podemos sacar algunas aplicaciones, sí podemos sacar algunas enseñanzas en cuanto al hecho de ofrendar, pero el contexto tiene que ver con todo un sistema religioso. Así que bueno, lo primero que hace nuestro Señor Jesucristo es justamente exponer la corrupción a la que había caído este sistema religioso. Ya lo leímos anteriormente, pero ¿sabes? Prácticamente lo que estaba sucediendo con esta mujer es que esta mujer se había convertido en una víctima de la corrupción de este sistema religioso. ¿Por qué esta mujer dio todo su sustento? Yo creo que sí lo dio genuinamente y con sinceridad en su corazón, pero mucho de la razón por la cual esta mujer tuvo que dar todo lo que tenía es porque ella pertenecía a este sistema religioso donde los líderes engordaban y explotaban a los pobres. Así que por un lado la mujer yo creo que tuvo una buena actitud y tuvo un buen corazón, pero también entiendo en el contexto de todo el capítulo que esta mujer realmente era una víctima de este grupo de escribas que trataban de explotar y que trataban de sacarle todo a los más pobres. Generalmente esa no es la interpretación, pero realmente es eso. Esta mujer se había convertido en una víctima y el sistema religioso se había corrompido de tal manera que hacían esto, ¿no? Obligaban a los pobres, como esta viuda, a que incluso se quedaran ellos sin su sustento, a que se quedaran sin comer con tal de satisfacer o con tal de cumplir con las reglas y los rituales que les imponía este sistema religioso. Ajá. Hay algunas cosas aquí interesantes. Dice que Jesús estaba sentado. Seguramente Jesús había estado caminando mucho tiempo. Lo habían bombardeado los líderes religiosos con preguntas. Así que en algún momento lo que hace nuestro Señor es se sienta. Y en esa posición podríamos pensar incluso pasiva o cómoda. Lo que hace es que se sienta en una de las bancas dentro del templo. Recuerda que estamos en la última semana de la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo, y todo esto se desarrolla dentro del templo. Así que en ese patio donde él estaba, después de responder muchas preguntas y estar atendiendo a mucha gente, se sienta por un momento. ¿Y qué hace? Sentado ahí en ese lugar, comienza a observar el escenario y comienza a ver toda la gente que pasaba por aquellas arcas depositando sus ofrendas. Hay que entender un poquito, quizás recuerdan el templo, en aquellos entonces el templo de Salomón. El templo de Salomón tenía muchas puertas. Si nosotros suponemos que esto sería el templo de Salomón, la puerta por donde entró nuestro Señor Jesucristo sería justamente esa, ¿no? Que estaría ubicada en el lado este, ¿no? La puerta en el lado este, que era conocida como la puerta La Hermosa. A lo mejor recuerdas ese pasaje en Hechos capítulo 3, en donde va Pedro y Juan y se encuentran con un paralítico en esa puerta que era conocida como la puerta La Hermosa. Era prácticamente la puerta principal, aunque había otras, por lo menos otras 8 puertas, pero esa puerta, La Hermosa, era la puerta principal. Esa puerta de frente se encontraba ya con lo que sería el templo, el lugar santo y el lugar santísimo. Había otras puertas, digamos, en el norte y había otras puertas en el sur, pero esta puerta, La Hermosa, que estaba ubicada en el este, daba prácticamente de frente al templo, el lugar santo o al lugar santísimo. Por eso era considerada como la puerta principal. Alrededor del templo había un atrio o había un patio que estaba solamente reservado para los gentiles, para aquellos que no eran judíos. Así que por esa puerta, la puerta La Hermosa, no podían entrar gentiles. Cuando
si tú entraras por esa puerta, la hermosa, lo primero que te encontrarías sería lo que se conoce como el patio de las mujeres, porque la realidad es que las mujeres no podían entrar al siguiente patio que solamente estaba reservado para judíos varones, así que por eso ese patio se le conoce así como el patio de las mujeres. A lo mejor tú te preguntabas, si todo esto sucede en el templo, ¿cómo es posible que hubiera una mujer ahí? Bueno, pues porque justamente estaba en ese pequeño patio que estaba reservado única y exclusivamente para las mujeres. Sí entraban hombres ahí, pero fíjate qué interesante y cómo era este sistema religioso. Las mujeres, dentro de este patio de las mujeres, ellas podían estar en la zona norte o en la zona sur. No podían estar en medio del patio de las mujeres. ¿Por qué? Porque ahí era donde cruzaban los varones para entrar al atrio de los judíos. Así que las mujeres tenían esos dos lugarcitos reservados dentro de su patio y por en medio solamente circulaban los varones para entrar al templo, ¿no? En esos dos lugares que tenían asignadas las mujeres dentro de este patio, había pues algunos lugares que dicen algunos que tenían forma o que tenían un cuerno, que era, podríamos decir, los ofrenderos, y ahí depositaban las mujeres sus ofrendas. Hay diferentes versiones, ¿no? Es un lugar muy emblemático, era una puerta, por eso se llamaba La Hermosa, porque era una puerta, algunos dicen que de cerca de 20 metros de alto y 18 metros de ancho. Algunos piensan que no era tan grande, pero lo mínimo es que esa puerta era de 10 metros de alto por 8 de ancho. Era una puerta que había ofrendado un creyente de Corinto y que estaba hecha de bronce y estaba cubierta con un trabajo artesanal de plata y de oro. De hecho, incluso el trabajo artesanal era tanto que se creía o se decía que valía más así que si fuese la puerta totalmente hecha de oro macizo y oro sólido. Pero era tanto el trabajo artesanal que era una puerta majestuosa, ¿no? Todo esto se va a desarrollar en ese lugar. Jesús sentado cerca de la puerta La Hermosa, en el patio de las mujeres, viendo cómo cruzaban los hombres y depositaban sus ofrendas, pero viendo a lo lejos también a esta mujer viuda que depositaba su ofrenda. Y dice ahí entonces en el versículo 41 que estaba sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Es interesante porque había diferentes arcas y cada una tenía el nombre de para qué se utilizaría esa ofrenda, ¿no? Para el aceite, para el incienso. Entonces las personas iban, o los judíos iban, y de acuerdo a la urna y de acuerdo a lo que ellos quisieran ofrendar, iban y ponían su ofrenda destinada a lo que ellos quisieran, ¿no? Pero dice que muchos ricos echaban mucho. Dice, vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. A lo mejor esto no te dice mucho, voy a tratar de hacer la conversión para que entendamos, ¿no? Más o menos, el salario que una persona ganaba en un día era conocido como el denario. Si nosotros habláramos de un denario en nuestros días, sería el equivalente a aproximadamente 122 pesos, que es más o menos el salario mínimo. Un cuarto, había otra palabra, no recuerdo cómo, son nombres griegos, pero dividían el denario, lo dividían en 16 partes. ¿Ah? Y de una de esas 16 partes, un cuarto más o menos es lo que esta mujer había dado. ¿Ah? No sé si vamos ahí. Ahorita se los digo en números, más o menos. Entonces, el salario de un día, 122 pesos, se dividía entre 16 y un cuarto de ese 16avo era lo que la mujer dio al dar las 2 blancas. O sea que esa 16ava parte la tenías que dividir todavía en 2 monedas, ¿no? Para no confundirlo mucho con números, ¿sabes cuánto fue lo que dio esta mujer aproximadamente? Divide 122 entre 16 y eso equivale a un cuarto. Eso lo divides entre 4 y eso lo divides entre 2 porque dio 2 blancas.
¿Cuánto dio la mujer en equivalente a nuestros días? Uy, se me fue. Dio 2 monedas de 1 peso cada una. Eso fue lo que la mujer dio. Muchas gracias. Así se me han perdido muchas. Qué bueno que vuelve. Esto fue lo que dio la mujer en términos de nuestros días. Si quizá todavía queremos entenderlo un poquito mejor, una blanca era la moneda de menor denominación, que en nuestro caso sería, ¿cuál es la menor denominación? De 10 centavos. Entonces lo puedes ver como quieras, ¿no? Si lo vemos desde esa perspectiva, que dio la moneda de más bajo valor, dio 2 monedas de 10 centavos de nuestros días. O si queremos hacer más o menos la conversión, dio 2 monedas de 1 peso de nuestros días. Aún con eso, qué hermoso es pensar que nuestro Señor Jesucristo dice que esta mujer dio más de lo que habían dado todos los otros hombres ricos, ¿no? Entonces, en primer lugar, nuestro Señor Jesucristo expone la corrupción de este sistema religioso que había llevado a esta mujer a pensar que eso es lo que tenía que hacer. Expone la corrupción de este sistema religioso que oprimía justamente a los que menos tenían y que los hacía tener prácticas como esta de despojarse hasta de lo poco que tenían. Y sabes, yo leí estos versículos y pensaba estos versículos y decía qué triste, ¿no? Porque ¿qué obtuvo esa mujer de parte de su sistema religioso por dar todo lo que tenía? ¿Qué obtuvo? Nada. Y eso me lleva a pensar, gracias a Dios por nuestra iglesia y gracias a Dios porque ya no formamos parte de un sistema religioso donde nos exprimen hasta la última gota y que al final de cuentas no tienes nada de ese sistema religioso. ¡Qué bendición! Y gracias a Dios poder estar en un lugar donde podemos abrir la palabra de Dios y estar seguros y saber que los líderes religiosos o los líderes que representan la iglesia no están engordando a costa nuestra. ¡Qué bendición y qué gozo saber que ya no estamos sometidos a tal sistema religioso que nos impone leyes y que nos hace vivir de una manera totalmente triste y de una manera totalmente subyugada y que al final de cuentas no produce absolutamente nada en nuestra vida? Así que si tú estás aquí o estás escuchando este mensaje y tu sistema religioso proviene de la Biblia, gracias a Dios y qué gozo y qué alegría que Dios nos haya librado de un sistema religioso como este, que es quizás en el que nosotros vivimos por mucho tiempo. Exhibe entonces la corrupción del sistema religioso, pero también va a ser una enseñanza en cuanto al compromiso, una enseñanza en cuanto al compromiso que puede llegar a tener una persona. Y, ¿sabes? Hablo de compromiso porque al final de cuentas es muy claro por el pasaje que a Jesús no le impactaba el tamaño de la cartera, sino que lo que le importaba a él, ¿qué era? El tamaño del corazón. No le importa a él el tamaño de mi cartera, lo que le importa es el tamaño de mi corazón. ¿Ves? Jesús no se impresiona por las cantidades. Aunque aclaro una cosa, y ya leímos el pasaje, nuestro Señor Jesucristo en este pasaje no va a condenar a los que dieron mucho, a los que dieron una mayor cantidad. Así que dar una gran cantidad o dar mucho tampoco es pecado porque nuestro Señor Jesús no los condena a ellos en ningún momento, simplemente ve cómo están dando grandes cantidades, no emite ningún juicio contra ellos porque no hicieron nada malo en dar una gran cantidad, pero se centra no en la cantidad, sino que se centra en el corazón de esta mujer, ¿no? ¿Cuáles son pues algunas enseñanzas en cuanto al compromiso, ¿no? Y sabes, me encanta porque aquí está hablando acerca de la ofrenda y está hablando acerca de un aspecto financiero. Pero sabes, el compromiso no solamente tiene que ver con lo financiero, el compromiso en nuestra vida con Dios tiene que ver con muchas áreas, ¿no? Podemos aprender entonces que no importa la cantidad, importa más el corazón con el que uno hace las cosas. A lo mejor uno puede predicar acá 40, 50, 60 minutos, en mi caso más de 60, pero si no lo hago con el corazón correcto,
Dios agrada muchísimo más en la persona que viene y saluda a alguien y le dice, Dios te bendiga y quiero regalarte este versículo que Dios puso en mi corazón. Dios se goza mucho más y se alegra mucho más y es de mayor bendición ese minuto compartido un versículo que 50 minutos que no se hicieron con el corazón. Vale más el corazón de una persona que quizá hizo algo poquito, a lo mejor limpiar el baño o pasar y levantar a lo mejor algo que estaba tirado o prender una luz que estaba apagada o recoger un lugar que estaba sucio o que estaba desacomodado. Vale más aquellas cosas, por pequeñas que sean, que se hacen con el corazón, que aquellas cosas majestuosas o más grandes que no se hacen con el corazón. ¿Qué otra cosa podemos aprender en cuanto al compromiso? Podemos entender, y nuestro Señor derriba esta idea que a veces tenemos de que para agradar a Dios debemos de hacer o debemos de tener mucho. ¿Ves? Porque este pasaje muy claramente nos deja ver que con poco uno puede agradar a Dios de una manera que muchos no lo podrían hacer. Así que si quizá tú estás aquí y dices, pues es que la realidad es que no tengo mucho tiempo, o la realidad es que, vamos a decirlo con las letras, no, soy pobre y no tengo mucho para dar. No importa, puedes dar mucho más que aquellos que dan grandes cantidades. ¿Qué otra cosa podemos aprender en cuanto al compromiso, específicamente en cuanto a la ofrenda? Sabes, una vez escuché esta frase, ¿no? Y dice que la ofrenda no se mide por cuánto das, sino por cuánto te quedas. Y sabes, eso cambia la perspectiva totalmente, ¿no? Porque puedo dar 1,000,000, pero si me quedo con 100 millones, y esta mujer, vemos el ejemplo que no fue tan importante cuánto dio, sino que lo que le impactó a nuestro Señor Jesucristo fue con cuánto se quedó. Y no se quedó con nada. O sea, hay algunas personas que enseñan o creen o han investigado que todo judío debería de dar por lo menos 2 ofrendas. Por ley tenía que cumplir por lo menos con 2. Una para el sustento de los sacerdotes, es decir, para la persona, y otra para el sustento del templo, para comprar incienso, especies aromáticas o cualquier cosa, ¿no? Entonces, esta mujer tenía que cumplir con esas 2 ofrendas que tenían que ser por ley. Si daba solamente para el sustento de los sacerdotes, fallaba por no dar para el sustento del templo. Y si daba para el sustento del templo, fallaba entonces por no dar para el sustento de los sacerdotes. Así que esta mujer tenía necesariamente que dar todo lo que tenía, porque al ser esa moneda, la de menor denominación, no podía decir, pues tengo 2 pesos, cámbiamela por 2 de 1 y así cumplo con las 2. Era la menor denominación, así que la única forma en la que esta mujer podía cumplir era realmente si se despojaba o si entregaba todo, ¿no? ¿Qué más podemos aprender o qué otra enseñanza tenemos acerca del compromiso? Que cuando uno se compromete con Dios, Dios se encarga de comprometerse y satisfacer nuestras necesidades. Porque al final de cuentas, esta mujer se quedó sin sustento. Yo me preguntaba, ¿no? ¿Qué podríamos comprar con 20 centavos o qué podríamos comprar con 2 pesos en la actualidad? Y era todo lo que tenía. Yo no sé si te venden una tortilla por 2 pesos, la realidad es que no sé cuánto costará una tortilla, pero eso era todo lo que tenía. Y ella estuvo comprometida a tal grado de darlo todo, y Dios se encargó de suplir sus necesidades. ¿En dónde dice que suplió sus necesidades? A lo largo de toda la Biblia. Porque, ¿sabes? Si hay una enseñanza que se reitera desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, es el cuidado que nuestro Dios tiene, en específico por 3 grupos de personas. ¿Lo saben? Los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Son los 3 grupos que Dios nunca desampara. Así que si eres viuda, o huérfano o huérfana, o en casa tienes un huérfano o una huérfana, puedes confiar mucho más en que Dios se va a encargar de esas necesidades. Y bueno, terminamos. No solamente en este pasaje se expone la corrupción de un sistema religioso,
sino que también se enseña en cuanto al compromiso. Y termina nuestro Señor Jesucristo exaltando el corazón de esta mujer, ¿no? Te digo, hay algunos maestros y yo creo que entendible, y en el contexto bíblico no hay ninguna enseñanza que nos lleve a pensar a que tenemos que deshacernos de todo e incluso de nuestro sustento con tal de dárselo a Dios. No hay ningún pasaje, te repito, en el que tú veas una enseñanza que diga tienes que deshacerte de todo, hasta de tu sustento personal para agradar a Dios. Así que por eso muchos maestros dicen el centro de esta enseñanza no tiene que ver con el dar, no tiene que ver con la ofrenda, tiene que ver con cómo se había corrompido un sistema religioso y Dios o nuestro Señor Jesús juzgando ese sistema religioso. Pero bueno, no tenemos que ser pragmáticos y decir, bueno, no hay enseñanza para nosotros, aunque el contexto tiene que ver con esta religión judía o con el judaísmo, sí podemos sacar algunas enseñanzas, ¿no? Y nuestro Señor Jesús termina poniendo a esta mujer como un ejemplo y termina exaltando su corazón y exaltando el compromiso que ella tuvo, ¿no? Dice, porque esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Y va a terminar este pasaje, nuestro Señor haciendo algo con esta viuda que el sistema religioso no pudo hacer por ella. El sistema religioso la explotaba. El sistema religioso engordaba a costa de ella. El sistema religioso la ponía en un lugar bajo o la disminuía de su valor. Y me encanta porque lo que hace Jesús es recuperar ese valor que esta mujer viuda y pobre había perdido y le eleva a un lugar de exaltación y que se convierte en ejemplo. Así que, bueno, hasta ahí la enseñanza el día de hoy. Y mira, una de las cosas que me encantó de este pasaje es, y yo no sé si tú te lo preguntaste, ¿para quién era esta enseñanza? ¿Para los fariseos? ¿Para los escribas? ¿Para los líderes religiosos? ¿Para que ellos entendieran que lo que estaban haciendo estaba mal? ¿O esta enseñanza estaba acaso enfocada a la mujer para que la mujer entendiera que estaba haciendo bien y animarla a ella para que siguiera con el mismo corazón y con el mismo compromiso? No, la enseñanza no está centrada ni en los escribas que estaban ahí presentes, la enseñanza no estaba centrada en la mujer viuda, la enseñanza no estaba centrada en los ricos ni siquiera, porque nos dice, a ver, ricos, vengan, tomen como ejemplo lo que hizo esta mujer viuda. ¿Sabes para quién estaba destinada esta enseñanza? Para los discípulos. Porque al ver Jesús a esta mujer, dice que llama aparte a sus discípulos y a ellos es a los que les dice, esta mujer dio mucho más de lo que dieron los hombres ricos. Y yo me preguntaba, pero ¿no acaso dentro de toda la gente que estaba en el templo, no acaso los discípulos eran los más comprometidos y los más consagrados y los que entregaron más que el resto? Sí. Pero ¿sabes? No se puede esperar compromiso ni se puede esperar una entrega de este calibre o de esta magnitud de los no creyentes o de aquel que vive en otro sistema religioso. Este tamaño de compromiso, como el de la mujer viuda, solo se puede esperar ¿de quién? De nosotros, de los que somos hijos de Dios. Y yo creo que muy intencionalmente nuestro Señor habla con los discípulos porque si bien ellos habían entregado, muy probablemente varios de ellos no se habían entregado totalmente como lo hizo la mujer viuda. Y en los siguientes días y en los siguientes pasajes de la semana, nuestro Señor Jesús, Él iba a dar el máximo ejemplo de lo que significaría la entrega. Así que yo creo que la enseñanza es para nosotros hoy. ¿De quién se espera el compromiso? De nosotros. ¿De quién se espera la entrega a este grado y esta magnitud? De nosotros. No significa cantidad, no significa necesariamente mucho, pero sí Dios nos está llamando, Dios me está llamando a mí y Dios te está llamando a ti, que aunque hagas poco,
aunque pueda ser mínimo en comparación de lo que los demás hacen, pero que lo puedas hacer con todo tu corazón. Vamos a terminar orando. Querido Dios, te damos gracias por la enseñanza de este día, por el tremendo ejemplo que deja esta mujer viuda, que quizás humanamente o en una perspectiva terrenal dio prácticamente nada. En nuestros días no alcanzaría para nada con lo que ella dio. Pero aún así fue mucho más de lo que dieron aquellos hombres ricos, porque lo hizo con su corazón. Querido Dios, te ruego por mí en primer lugar, te ruego por esta congregación, te ruego por los que están escuchando este mensaje, que quites de nuestra mente ese pensamiento erróneo de que no podemos glorificarte ni agradarte porque no tenemos mucho para dar. Y que hoy podamos entender que lo poco que podamos hacer, si es con todo nuestro corazón delante de ti, es mucho más grande de lo que muchas personas pueden hacer. Gracias por tu palabra y gracias por este mensaje. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.